Ella me dejó, cuando yo era pobre. Luego volvió, suplicando. Y mi venganza, fue dulce. Nunca pensé que yo sería el tipo de hombre, de esos que disfrutan, viendo la ruina de otra persona. Pero la vida tiene una forma curiosa, casi graciosa, de cambiarte. Hace 5 años, yo solo era Ben Wilson, un ingeniero químico con grandes sueños. Y con un corazón aún más grande. Yo creía en salvar el mundo, un polímero a la vez. Mi bata de laboratorio era mi capa de superhéroe, y mi microscopio. Mi bola de cristal hacia un futuro mejor. Estaba trabajando en crear un plástico totalmente biodegradable. Uno que pudiera revolucionar los envases en todo el mundo. Mi salario no era impresionante. Las becas de investigación, lamentablemente, no dan para mucho. Pero yo era feliz, o al menos, eso creía. Mi esposa, Emily, no compartía mi entusiasmo. «Ben, por el amor de Dios, ¿hueles a ese maldito laboratorio otra vez?», dijo ella una noche. Mientras yo entraba por la puerta de nuestro modesto apartamento de 2 habitaciones. Ella estaba sentada en nuestro sofá de segunda mano, deslizando el dedo por su teléfono. Sin molestarse siquiera en levantar la vista. «¿No puedes, al menos, ducharte en el trabajo antes de venir a casa?», suspiré, dejando mi bolso junto a la puerta. «Lo siento, perdí la noción del tiempo. Tuvimos un gran avance hoy. Con la estabilidad del polímero. Creo que nos estamos acercando a...». «Ahórratelo», me interrumpió, levantando por fin la vista de su teléfono. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, y su maquillaje, impecable, a pesar de ser las 7:12 de la noche. Emily siempre lucía como si acabara de salir de una sesión de fotos, para una revista. Era parte de su trabajo, como gerente de marca para Lux Cosmetics. Una de las empresas de belleza de más rápido crecimiento en el país. «Tengo dolor de cabeza, y de verdad, no quiero escuchar sobre basura esta noche». «No es basura, Emily. Es una investigación. Una que podría ayudar a reducir la contaminación plástica en todo el mundo». Traté de ocultar el dolor en mi voz, pero se coló de todos modos. Ella puso los ojos en blanco. «Claro. Salvando al mundo, un envase de yogur a la vez. Mientras tanto, el esposo de Jessica le acaba de comprar una casa de vacaciones, en los Hamptons». Se puso de pie, alisando su vestido de diseñador, uno que, yo sabía bien. No podíamos pagar realmente, pero que ella insistía, era necesario para su carrera. «Tengo una cena con el equipo de marketing esta noche. No me esperes despierto». La vi irse, notando cómo, ni siquiera, se molestó en darme un beso de despedida. Esta se había convertido en nuestra rutina, últimamente. Éramos como 2 extraños, compartiendo un apartamento. Con nuestras vidas moviéndose en direcciones completamente distintas. Calenté unas sobras de pasta, y me senté solo, en nuestra diminuta mesa de cocina. Rodeado por el silencio de nuestra relación, cada vez más vacía. No siempre fue así. Cuando nos conocimos en la universidad, Emily estudiaba ciencias ambientales. Conectamos gracias a nuestra pasión compartida, por la sostenibilidad. Ella era brillante, y estaba llena de ideas sobre responsabilidad corporativa. Y marketing ecológico. Nos quedábamos despiertos hasta tarde, hablando sobre cómo podríamos cambiar el mundo juntos. Aún recuerdo la primera vez que la vi. Sentada en la primera fila de nuestra clase de ética ambiental, levantando la mano rápidamente. Para desafiar al profesor sobre un punto de responsabilidad corporativa. Su pasión era magnética. Usaba ropa de tiendas de segunda mano, y se enorgullecía de su mínima huella de carbono. Para nuestro primer aniversario, me regaló un diario encuadernado a mano, hecho de papel reciclado. «Para todas tus ideas brillantes, las que salvarán el planeta», había escrito en el interior. Pero en algún punto del camino, su enfoque cambió. El puesto de nivel de entrada en Lux Cosmetics, se suponía que sería temporal. Una forma de meter el pie en la puerta de la industria, para poder, eventualmente,
influir en ella desde adentro. En lugar de eso, la industria la cambió a ella. La transformación fue gradual. Primero vino la ropa, de mejor calidad, mucho más cara. Piezas de inversión, las llamaba. Luego, las horas de trabajo más largas, y los eventos para hacer contactos. Empezó a hablar de marcas y cuotas de mercado, mucho más que de sostenibilidad. Y sus ojos se iluminaban al describir diseños de envases. No el impacto ambiental de esos mismos envases. Traté de apoyarla, de entenderla. Es diferente en el mundo corporativo, me había explicado. Cuando cuestioné la desconexión entre su trabajo y sus antiguos valores. Tienes que jugar el juego, antes de poder cambiar las reglas. Pero los meses se convirtieron en años, y en lugar de cambiar las reglas. Emily parecía cada vez más ansiosa, por sobresalir en el juego. Debía haber visto venir el final. Había señales, las noches hasta tarde, las emergencias laborales de fin de semana, la ropa nueva. Los comentarios sutiles sobre que nuestro apartamento era demasiado pequeño. O que mi carrera era demasiado especializada. Pero el amor te vuelve ciego, y la esperanza, te vuelve estúpido. El punto de quiebre llegó en nuestro 5º aniversario de bodas. Yo había planeado una cena especial en casa. Nada extravagante, pero sí significativo. Había pasado semanas ahorrando, para comprarle un pequeño collar de esmeraldas. Su piedra de nacimiento. Sabía que no era tan lujoso como las joyas que usaban sus colegas. Pero era lo mejor que podía hacer. Pasé horas preparando su comida favorita, un risotto de calabaza. Algo que nunca antes había logrado dominar. Practiqué 3 veces en las semanas previas, decidido a hacerlo bien. Compré velas, recogí flores silvestres del parque cerca de mi laboratorio, e incluso le pedí prestada una botella de vino decente, a mi jefe de departamento. La mesa estaba puesta, el risotto hervía a fuego lento, y yo no dejaba de mirar mi reloj. Con el nerviosismo y la emoción, batallando en mi estómago. Dieron las 6, y pasaron. Luego las 7. Luego las 8. Llamé y envié mensajes de texto, pero no obtuve respuesta. El risotto se secó. Las velas se consumieron. Me senté a nuestra mesa, viendo pasar los minutos. Cada uno llevándose consigo un pequeño pedazo de mi esperanza. Ella no apareció hasta casi la medianoche, apestando a champán caro. Y usando un vestido que yo nunca había visto antes. ¿Dónde estabas?, pregunté, de pie en nuestra cocina, rodeado de comida fría y velas apagadas. Te he estado llamando toda la noche. Ella me miró, con algo parecido a la lástima en sus ojos. Hubo una celebración improvisada en el trabajo. Robert consiguió el patrocinio de esa celebridad. El que hemos estado persiguiendo durante meses. Robert Thompson era su jefe, el carismático fundador y director ejecutivo de Lux Cosmetics. Un hombre divorciado, de unos 40 años, con dientes perfectos. Y una cartera de inversiones a la par. Hoy es nuestro aniversario, le dije, en voz baja. Tuvo la decencia de parecer sorprendida por un momento, antes de que su expresión se endureciera. Oh, cierto. Lo siento. Se me pasó por alto, con todo lo que está pasando en el trabajo. Todo lo que está pasando en el trabajo, repetí. ¿Te refieres a Robert? Entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Crees que no noto los mensajes a todas horas? La forma en que hablas de él, la ropa nueva. ¿Las noches hasta tarde? No tenía la intención de tener esta conversación ahora, ni de esta manera, pero algo dentro de mí se había roto. Estás siendo ridículo, dijo, pero sus ojos esquivaron los míos. Robert es mi jefe. Por supuesto, nos comunicamos con frecuencia. A las 2 de la madrugada, pregunté, elevando la voz, a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Porque ahí es cuando tu teléfono se iluminó anoche, y la noche anterior. Ahora me estás espiando, exigió saber, con la ira estallando.
¿Revisas mi teléfono mientras duermo? No necesito revisar tu teléfono. Emily. Simplemente me doy cuenta de que ilumina toda la habitación, en medio de la noche. Al igual que me doy cuenta, cuando llegas a casa oliendo a la colonia de otra persona. Estás paranoico, espetó. Pero su mano fue, inconscientemente, a su cuello, donde una marca tenue era apenas visible. Debajo de su maquillaje, cuidadosamente aplicado. Lo estoy. Caminé hacia la mesa, donde su regalo de aniversario descansaba sin abrir. Lo recogí, y se lo ofrecí. Feliz aniversario, por cierto. Se quedó mirando la pequeña caja en mi mano, y luego, de vuelta a mi rostro. Algo cambió en su expresión. Un destello de culpa, que fue rápidamente reemplazado por determinación. ¿Sabes qué? ¿Bien? Sí, Robert y yo nos hemos estado viendo, dijo finalmente. Con una voz inquietantemente tranquila. Y él me hace sentir valorada. Ven. Él ve mi potencial. Él no espera que yo me emocione por basura reciclada. Durante el resto de mi vida. Las palabras me golpearon, como si fueran golpes físicos. Así que eso es todo. 5 años de matrimonio, Ben. ¿Y lo tiras a la basura por tu jefe? ¿Por dinero? No se trata del dinero, dijo. Pero sus ojos se desviaron hacia la modesta caja del collar de esmeraldas. Que yo había dejado en el mostrador. Se trata de ambición. De llegar a alguna parte. De tener una vida real. Y no solo sobrevivir a duras penas, aferrados al idealismo. Entonces, ¿nuestra vida juntos no es lo suficientemente real para ti? Suspiró, como si yo fuera un niño, uno que no podía entender conceptos básicos. Mira este lugar, Ben. Míranos. Pasas tus días jugando con tubos de ensayo, ganando centavos. Mientras yo estoy allá afuera, en el mundo real. Quiero más que esto. Merezco más. ¿Y Robert puede darte más? Sí, dijo simplemente. Él puede. Me quedé allí, tratando de procesar el desmantelamiento total de mi vida. En el lapso de unos pocos minutos. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Ella dudó. ¿Acaso importa? A mí me importa. Suspiró. 6 meses. Más o menos. 6 meses, repetí. Medio año de mentiras. De hacerme creer que solo estábamos pasando por una mala racha. Y que podríamos arreglar las cosas. Vete, dije en voz baja. Ven. Vete. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban. Empaca lo que necesites para esta noche, y vete. No puedo mirarte en este momento. Este es mi apartamento, también, protestó. Pero sonó vacío. Y yo soy quien paga el 60% del alquiler, le recordé. A pesar de tu trabajo, supuestamente prestigioso. Así que... A menos que quieras que empiece a calcular. Exactamente cuánto de nuestros muebles y electrodomésticos he pagado a lo largo de los años. Te sugiero que te vayas esta noche, y ya veremos cómo resolvemos el resto mañana. Me miró fijamente durante un largo momento, quizás sorprendida por mi frialdad. Finalmente, asintió. Bien. Me iré a casa de Robert. Por supuesto que lo harás. Empacó una maleta, en un tenso silencio. En la puerta, se detuvo. Te amé alguna vez, Ben. Pero el amor no paga las cuentas. Ni construye un futuro. Quiero venderle belleza al mundo, no reciclar su basura. Espero que... algún día, lo entiendas. Y así de simple, se había ido, dejándome con un apartamento lleno de recuerdos. Y un corazón lleno de traición. Los días siguientes pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Emily volvió 2 veces, para recoger más de sus cosas. Siempre en momentos donde sabía que yo estaría en el trabajo.
2 semanas después, llegaron los papeles del divorcio. Ella no quería pensión alimenticia, el dinero de Robert hacía que eso fuera innecesario. Solo quería una ruptura limpia. Los firmé, sin leer la mayor parte del documento. ¿Qué sentido tenía pelear por las obras de nuestra vida juntos? Durante semanas, fui un zombi. Iba al trabajo, volvía a casa, y me quedaba mirando las paredes. Mis colegas lo notaron, pero fueron lo suficientemente amables, como para no entrometerse demasiado. La doctora Patel, mi jefa de departamento, me llamó a su oficina una tarde. «Ben, estoy preocupada», dijo, con una mirada amable, detrás de sus gafas. «Últimamente, estás muy distraído en tu trabajo. ¿Va todo bien?» No le había contado a nadie en el laboratorio sobre la partida de Emily. De alguna manera, decirlo en voz alta lo haría demasiado real. Pero la doctora Patel siempre había sido más que una simple jefa para mí. Era una mentora, alguien a quien respetaba profundamente. Emily me dejó, le dije, y las palabras se sintieron extrañas en mi boca. Ha estado teniendo una aventura con su jefe. Nos vamos a divorciar. La expresión de la doctora Patel se suavizó. Oh, Ben, lo siento mucho. Sí, bueno, me encogí de hombros, intentando parecer indiferente. Pero probablemente fracasando de forma espectacular. Aparentemente. Mis metas profesionales no eran lo suficientemente ambiciosas para ella. Dijo que quiere venderle belleza al mundo. No reciclar basura. Los ojos de la doctora Patel brillaron, con algo parecido a la ira. Esa es una visión, notablemente, corta de miras. Lo que estás haciendo aquí tiene el potencial de cambiar el mundo, de maneras muy significativas. Intenta decirle eso a ella. No necesito decírselo, afirmó la doctora Patel, con firmeza. El trabajo hablará por sí solo. De hecho, hizo una pausa, considerando algo. No iba a anunciar esto hasta la próxima semana, pero hemos recibido fondos adicionales. De la Fundación Nacional de Ciencias. Están muy interesados en tu investigación. Sobre polímeros biodegradables. Esta beca nos permitirá ampliar el equipo. Y acelerar el proceso de desarrollo. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de interés. De verdad. Ella lo confirmó. Este podría ser el avance que hemos estado esperando. Ven. Pero necesito que estés concentrado. Puedes hacerlo. Pensé en Emily, en su rechazo hacia mi trabajo, y en la vida que habíamos planeado juntos. Que ahora estaba en ruinas. Sí, dije finalmente. Puedo hacerlo. Mi mejor amigo, Dave, intentó sacarme de casa, para conocer gente nueva, pero yo no estaba listo. En lugar de eso, me volqué por completo en mi investigación. Si mi vida personal era un desastre total, al menos, podía progresar profesionalmente. Y, sorprendentemente, lo hice. 6 meses después de que Emily se fuera, nuestro laboratorio logró un avance genuino. Desarrollamos un polímero que no solo era completamente biodegradable, sino que también tenía una resistencia a la tensión, comparable a la de los plásticos tradicionales. La mejor parte, podía fabricarse utilizando equipos existentes. Lo que lo hacía comercialmente viable desde el primer momento. La noche en que confirmamos los resultados, todo el equipo del laboratorio se quedó hasta tarde. Realizando prueba tras prueba, para asegurarnos de que no se nos pasara nada por alto. Cuando llegaron los resultados finales, hubo un momento de silencio sepulcral. Lo logramos, susurró la doctora Patel, mirando los datos en la pantalla. Dios mío, Ben, realmente lo hicimos. El laboratorio estalló en vítores. Alguien sacó una botella de champán, de algún lado. En medio de la celebración, la doctora Patel me apartó a un lado. Esta fue tu visión, Ben, me dijo, con los ojos brillantes. Tu persistencia hizo que esto sucediera. Por primera vez desde que Emily se fue, sentí algo parecido a la felicidad.
No era esa alegría vertiginosa y absorbente de estar enamorado, sino la sólida satisfacción del logro, de saber que había creado algo que valía la pena. Con la guía de la doctora Patel, obtuvimos una patente para el proceso y la fórmula. Luego vino la parte difícil, encontrar inversores, que creyeran en lo que estábamos haciendo. No fue fácil. La mayoría de los capitalistas de riesgo querían retornos rápidos. Y a pesar de la creciente conciencia sobre los problemas ambientales, muchos no estaban convencidos de que a los consumidores realmente les importaran los envases biodegradables. Lo suficiente como para hacerlo rentable. Hicimos presentaciones ante 20 grupos de inversión diferentes. En el transcurso de 3 meses agotadores. Me acostumbré a las miradas escépticas, a las preguntas incisivas sobre la viabilidad del mercado. Y a las sugerencias, apenas veladas, de que éramos unos idealistas ingenuos. 19 firmas dijeron que no, a menudo, con sonrisas condescendientes. Y con el consejo paternalista de volver cuando tuviéramos un plan de negocios real. Su rechazo me recordó a las palabras de Emily. Tal vez, ella había tenido razón. Tal vez no había un lugar en el mundo real, para lo que yo estaba intentando hacer. Entonces, llegó nuestra reunión con Sierra Venture Partners. Una firma especializada en tecnología verde. Su inversora principal, Marian Chen, se sentó en silencio durante toda nuestra presentación, haciendo preguntas precisas sobre la escalabilidad y los costos. A diferencia de los demás, sus preguntas no estaban diseñadas para hacernos tropezar. Estaban indagando genuinamente, explorando las posibilidades. Al final, mientras la mayoría en la sala mantenía una cara de póker, ella simplemente dijo: «Me gusta. Hablemos de números». 3 semanas después, con la inversión inicial de Sierra de $2 millones. Fundamos Ecoplast, Inc. Dejé el mundo académico para convertirme en el director científico y cofundador de la empresa. Arrendamos una pequeña instalación de fabricación, contratamos a un equipo reducido. Y nos pusimos a trabajar, para aumentar la producción. El primer año fue brutal. Jornadas de 18 horas, constantes desafíos técnicos, y momentos de duda, donde me preguntaba si habíamos cometido un terrible error. Nuestra primera tirada de producción generó plásticos que se degradaban demasiado rápido, desmoronándose antes de poder ser útiles. La segunda tirada se fue al extremo opuesto, creando materiales que no se descomponían como se esperaba, bajo condiciones de compostaje industrial. Estamos quemando efectivo demasiado rápido, advirtió nuestro director financiero, al llegar a la marca de los 6 meses. Si no resolvemos esto en el próximo trimestre, podríamos tener que considerar el cierre. No dormí durante 3 días seguidos, trabajando junto a nuestro pequeño equipo, para identificar el problema. Al cuarto día, con los ojos enrojecidos y temblando por la cafeína, me di cuenta de algo. El catalizador que estábamos usando estaba interactuando con uno de los agentes aglutinantes, de formas inesperadas. Un pequeño ajuste en la fórmula podría solucionarlo todo. Y lo hizo. Nuestra siguiente producción creó plásticos con el equilibrio perfecto, lo suficientemente estables para uso comercial, pero completamente biodegradables en condiciones de compostaje. Teníamos nuestro producto. Luego vino la parte más difícil, convencer a las empresas de que lo usaran. Nuestro primer cliente fue una pequeña empresa de alimentos orgánicos llamada Naturevite. Buscaban diferenciarse, con envases verdaderamente sostenibles. Su gerente de compras, Trevor, era escéptico, pero estaba dispuesto a probar con un pedido pequeño. Si esto funciona, tendrán todo nuestro negocio, prometió. Si no lo hace, bueno, probablemente no sobreviviremos a otro fracaso de empaquetado. Era un riesgo para ambos. Supervisé personalmente la producción de su pedido, comprobando y volviendo a comprobar cada parámetro. Cuando el envase funcionó a la perfección,
manteniendo la frescura del producto mientras comenzaba a descomponerse exactamente como prometía en condiciones de compostaje. Trevor se convirtió en nuestro mayor evangelista. Ustedes son la verdadera solución, me dijo 6 meses después, mientras firmaba un contrato. Por 10 veces su pedido original. Le he estado hablando sobre Ecoplast, a todo aquel que quiera escuchar. Se empezó a correr la voz. Más pequeñas empresas firmaron con nosotros. Los blogueros ambientales escribían sobre nosotros. Nuestro equipo creció de 5 a 15, y luego a 25. Todavía operábamos con márgenes ajustados, pero estábamos sobreviviendo. Entonces, en nuestro segundo año, todo cambió. Un documental llamado Planeta Plástico se convirtió en un éxito inesperado, mostrando gráficamente la devastación causada por la contaminación plástica. Las escenas de tortugas marinas asfixiándose con bolsas de supermercado. Playas remotas cubiertas de microplásticos. Y parches masivos de basura remolinándose en el océano. Conmocionaron a las audiencias de todo el mundo. De repente, todo el mundo hablaba de alternativas al plástico. Las grandes corporaciones empezaron a sentir la presión de los consumidores. Comenzó a aparecer legislación ambiental en las cámaras estatales de todo el país. Nuestros teléfonos no dejaban de sonar. La ironía no me pasó desapercibida. Durante años, yo había estado diciendo exactamente lo que mostraba ese documental. Y personas como Emily lo habían descartado como un idealismo irrelevante. Ahora, de repente, era el tema más candente en los productos de consumo. Para el tercer año, no podíamos dar abasto con la demanda. Ampliamos nuestras instalaciones, y luego abrimos una segunda fábrica. Nuestro personal creció de 25 a más de 100 empleados. Sierra invirtió otros $10 millones, y otros inversores clamaban por entrar. Las principales empresas de envasado comenzaron a acercarse a nosotros para buscar acuerdos de licencia. Apenas tenía tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. Un día, yo era un científico con el corazón roto, en un matrimonio fracasado. Ahora, me llamaban un pionero de la tecnología verde, un emprendedor ambiental. Las revistas de negocios querían entrevistas. Las universidades me pedían que diera charlas. Un momento particularmente surrealista llegó cuando un importante medio de noticias me incluyó en su lista de 40 menores de 40, con una leyenda en la foto que decía: Ben Wilson convirtiendo la basura en un tesoro. Mientras Ecoplast revoluciona la industria del embalaje. Las palabras basura y tesoro me hicieron pensar en Emily. Me preguntaba si alguna vez había visto esos artículos. Me preguntaba qué pensaría ella del hecho de que mi trabajo con la basura me hubiera convertido en millonario, al menos, sobre el papel. Sin embargo, no tuve mucho tiempo para darle vueltas al asunto. Dirigir Ecoplast consumía cada hora de mi día. Me compré un condominio nuevo, pero casi no pasaba tiempo allí. Dave bromeaba, diciendo que había reemplazado mi matrimonio con una empresa. Y no estaba del todo equivocado. Tienes que volver a salir, insistió Dave, durante una de nuestras raras noches de fiesta. Conoce a alguien nuevo. Han pasado 2 años. Amigo. Emily ya siguió adelante. Tú también deberías hacerlo. Estoy demasiado ocupado, protesté. La empresa sobrevivirá, sin que estés ahí en cada momento que estás despierto, me interrumpió. Vamos. Mi colega, Julia, es inteligente. Hermosa y soltera. Solo una cena. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Así que, tuve una cita con Julia. Luego otra, con una mujer que conocí en una conferencia, y luego una con la hermana de uno de nuestros inversores. Todas eran personas encantadoras, pero faltaba algo. O tal vez, todavía había algo allí, que no debería estar. El fantasma de mi matrimonio, y el miedo a ser traicionado de nuevo. Luego llegó el momento decisivo, para Ecoplast.
California Care, una de las líneas de productos de cuidado personal natural, más grandes del país. Quería cambiar todos sus envases a nuestros materiales. El contrato estaba valorado en $50 millones a lo largo de 5 años. Las negociaciones fueron intensas, con su equipo presionando duro en el precio y la exclusividad. La reunión final duró 14 horas, con abogados y ejecutivos de ambas partes. Ajustando los detalles, hasta mucho después de la medianoche. Cuando finalmente firmamos el acuerdo, su director ejecutivo me estrechó la mano y dijo: «Este es el futuro, Ben. Estás cambiando la industria». Nuestro equipo celebró hasta el amanecer. Yo me senté en un rincón del bar, bebiendo un whisky a sorbos, sintiéndome extrañamente distante de las festividades. «Deberías estar bailando sobre las mesas», me dijo Dave, deslizándose en la cabina junto a mí. «Acabas de llegar a las grandes ligas, amigo». Me encogí de hombros. «Lo sé. Solo que no se siente real». «¿Es esto por Emily?», me preguntó, con cuidado. Dave era la única persona que sabía cuán profundamente me había herido su traición. «No», dije automáticamente, y luego suspiré. «Tal vez un poco». No dejo de pensar en cómo dijo que mi trabajo nunca llegaría a nada. Y que estaba desperdiciando mi vida, en pura basura. «Bueno, ahora eres el basurero, con un patrimonio neto superior a los 20 millones. Resopló Dave. «Ella se lo pierde». Asentí, pero algo todavía se sentía vacío por dentro. El éxito era dulce, pero no lo había curado todo. Al año siguiente, nuestro avance se volvió la norma en el mercado. Ecoplast salió a bolsa, con una valoración de $500 millones. Mi participación en la empresa me hizo más rico de lo que jamás había imaginado. Compré una casa, nada ostentoso, pero cómoda, y con un laboratorio casero de última generación, donde podía experimentar con nuevas formulaciones. También empecé, por fin, a salir en citas más en serio. Conocí a Rachel, una bióloga marina, en una conferencia sobre conservación de los océanos. Era brillante, apasionada por su trabajo, y refrescantemente directa. En nuestra tercera cita, me miró a los ojos y dijo: «Para que lo sepas. Te he buscado en Google. Sé lo de tu exesposa. Y lo que ella hizo. Si eso sigue siendo un problema para ti, preferiría saberlo ahora». Aprecié su honestidad. «Fue un problema», admití. «Probablemente todavía lo sea en algunos aspectos, pero estoy trabajando en ello». «Bien», dijo, «porque me gustas, Ben Wilson, y odiaría que una ex, interesada solo en el dinero, arruinara lo que podría ser algo especial entre nosotros». Rachel y yo salimos durante 8 meses. Ella me ayudó a recordar lo que se sentía estar con alguien que compartía mis valores. Alguien que no veía mi trabajo como un trampolín hacia algo más glamuroso. Al final, nos separamos amigablemente. Cuando ella consiguió un puesto de investigación soñado en Australia. Todavía somos amigos. Me envía fotos de la Gran Barrera de Coral, y yo la mantengo al tanto de las últimas innovaciones de Ecoplast. La vida era buena. Doné a causas ambientales, y creé una beca para niños desfavorecidos, interesados en la ciencia verde. Tenía buenos amigos, un trabajo significativo, y suficiente seguridad financiera, como para no volver a preocuparme por el dinero nunca más. Pensé que finalmente había superado lo de Emily. Hasta el día en que su nombre apareció en mi bandeja de entrada. El correo electrónico era muy simple. Ben. Espero que estés bien. Me gustaría reunirme contigo para discutir una posible oportunidad de negocio entre Ecoplast y Lux. Por favor, hazme saber si estarías dispuesto a hablar. Emily Thompson. Thompson. Había adoptado el apellido de Robert. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Mi primer instinto fue borrarlo. El segundo fue responder con algo mordaz.
No hice ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, investigué un poco. Resultó que Lux Cosmetics estaba en serios problemas. Una serie de reportajes había revelado que su proceso de fabricación estaba creando una contaminación significativa. Un periodista de investigación había rastreado vertidos ilegales de desechos químicos provenientes de una de sus principales plantas de producción. Los grupos ecologistas estaban organizando boicots. Y jóvenes influyentes publicaban vídeos de sí mismos, tirando a la basura los productos de Lux. Con total disgusto. Pero el verdadero golpe provino de leyes pendientes de aprobación. Varios estados estaban avanzando con proyectos de ley que grabarían fuertemente los envases de cosméticos no biodegradables. Exactamente el tipo que Lux usaba para todos sus productos. Los analistas estimaban que eso podría aumentar sus costos de producción hasta en un 40%. Sus acciones habían caído un 40% en 3 meses. Había rumores de despidos inminentes. Y según los chismes de la industria, Emily había sido promovida recientemente a vicepresidenta de estrategia de marca, encargada de revitalizar la imagen de la empresa para un mercado con conciencia ecológica. Me recosté en mi silla, y un sentimiento extraño me invadió. Por primera vez en años, pensé en la noche de nuestro aniversario. En cómo ella me había mirado, con lástima y desdén. En cómo había dicho que quería vender belleza, no reciclar basura. Y ahora, necesitaba mi basura, para salvar su imperio de belleza. Le respondí. Emily. Estoy disponible el próximo jueves a las 2 de la tarde, en la sede de Ecoplast. Por favor, ven sola. Ven. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Gracias, Ben. Te veré entonces. La semana se hizo eterna. Me descubrí distraído durante las reuniones, preguntándome qué diría ella, cómo se vería. Odiaba que ella todavía tuviera este poder sobre mí. Para el miércoles por la noche, estaba tan tenso, que llamé a Dave. Ella viene a suplicar por un trato, dijo Dave, después de que le expliqué la situación. Todo su modelo de negocios está bajo ataque, y tu empresa tiene la solución. Es perfecto. ¿Perfecto para qué?, le pregunté. Hubo una pausa en la línea. ¿Para cerrar el ciclo, para la venganza, o para ambas cosas? No lo sé. Amigo. ¿Tú qué quieres que sea? Esa era la verdadera pregunta, ¿no? ¿Qué era lo que yo quería? Pensé en ello toda la noche. Por la mañana, ya lo sabía. Llegó el jueves. Me vestí con más cuidado de lo habitual. Nada llamativo, solo mi mejor traje y un buen reloj. Quería lucir exitoso, pero sin que pareciera que me estaba esforzando demasiado. Mi asistente me llamó a la 1:55. La señora Thompson está aquí para su cita de las 2. Dame 2 minutos y luego hazla pasar, le dije, sintiendo como la boca se me secaba de repente. Me paré junto a los ventanales de piso a techo, que daban a la ciudad. Dándole la espalda deliberadamente, cuando la puerta se abrió. Escuché sus pasos en el piso de madera, y el suave clic de la puerta cerrándose detrás de ella. Ven. Me giré, y ahí estaba ella. Emily se veía bien. Por supuesto que sí. Su cabello rubio ahora era más corto, cortado en un elegante estilo bob. Llevaba un traje de diseñador, color crema, que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Los diamantes brillaban en sus orejas y en su muñeca. Pero había algo diferente en sus ojos, una tensión, una preocupación. Que no había estado allí antes. Emily, dije, manteniendo un tono de voz neutral. Ha pasado un tiempo. Sí, sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Te ves muy bien. El éxito te sienta bien. Gracias. No le devolví el cumplido. En su lugar, señalé la sala de estar en mi oficina. Por favor, toma asiento.
Se sentó, muy estirada, en el borde del sofá, colocando su bolso de diseñador a su lado. Yo tomé la silla de enfrente, dejando la mesa de centro entre nosotros. Tengo entendido que las felicitaciones están en orden, dije. Vicepresidenta de Estrategia de Marca, es todo un logro. Parpadeó, sorprendida de que yo lo supiera. Gracias. Sí, ha sido un desafío últimamente. Me lo imagino. Esos informes sobre la contaminación fueron bastante condenatorios. ¿Y ese vídeo encubierto del vertido de residuos? Brutal. Su sonrisa vaciló. De hecho, por eso estoy aquí. Lux está comprometida a realizar cambios significativos en nuestro impacto ambiental. Estamos explorando asociaciones con proveedores de materiales sostenibles. ¿Quieres decir que están buscando desesperadamente una forma de hacer un lavado de imagen verde antes de que las nuevas leyes de empaquetado los lleven a la quiebra? Dije con suavidad. Sus mejillas se sonrojaron. Eso no es justo, Ben. Estamos tratando, genuinamente, de cambiar nuestras prácticas. Después de ser obligados, por la opinión pública y la legislación, noté. No es exactamente un despertar moral. Los negocios son los negocios, dijo secamente. Lo importante es que estamos haciendo cambios ahora, ¿verdad? ¿Y esos cambios incluyen acercarse a la empresa dirigida por tu exesposo? Debe haber docenas de proveedores de envases sostenibles con los que podrían trabajar. ¿Por qué Ecoplast, específicamente? Ella me miró directamente a los ojos, por primera vez. Porque ustedes son los mejores. Todo el mundo sabe que sus materiales son superiores a cualquier otra cosa en el mercado. Adulación, dije. Eso es nuevo. Suspiró. No estoy aquí para adularte, Ben. Estoy aquí, para proponer una asociación comercial que beneficiaría a ambas empresas. Continuó. Se enderezó, adoptando su personaje profesional. Queremos hacer la transición de todos los envases de Lux a materiales sostenibles en los próximos 18 meses. Ecoplast es el líder de la industria. Una asociación entre nosotros sería beneficiosa para ambas empresas. Tú tendrías acceso al mercado de belleza de prestigio. Y nosotros tendríamos los envases biodegradables más avanzados, disponibles hoy en día. Suena razonable, asentí. Excepto por una cosa. ¿Cuál? Que no te creo. Frunció el ceño. Disculpa. No creo que a Lux de repente le importe el medio ambiente. Creo que estás desesperada. Porque sus prácticas comerciales tóxicas finalmente los han alcanzado, y ahora necesitas una solución rápida para salvar la imagen de tu marca. Se tensó. Eso no es cierto, Ben. La empresa siempre ha valorado la sostenibilidad. Claro, me reí. El mismo Robert, que una vez llamó a las regulaciones ambientales, tonterías de abrazárboles, que reducen los márgenes de ganancia. Leí esa entrevista, Emily. Fue bastante reveladora. Se removió, incómoda. La gente cambia. Las empresas evolucionan. Cuando se ven obligadas a hacerlo, añadí. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Por qué acudir a mí personalmente? Ecoplast tiene un equipo de desarrollo de negocios. Los canales adecuados habrían sido acercarse a ellos primero. Dudó, y luego suspiró. Pensé que, dada nuestra historia, podrías ser más receptivo a un enfoque directo. ¿Nuestra historia?, repetí. ¿Te refieres a la historia donde me dejaste por tu jefe rico? ¿Porque mi trabajo con la basura no era lo suficientemente prestigioso para ti? ¿Esa historia? Abrió mucho los ojos. Ben, eso fue hace años. Éramos personas diferentes. No, dije en voz baja.
Sigo siendo la misma persona, Emily. Sigo apasionado por el mismo trabajo. La única diferencia es que ahora ese trabajo es valorado por el mundo. Y de repente, es valioso para ti también. Tuvo la decencia de parecer avergonzada, al menos momentáneamente. Cometí errores. No lo niego. Pero esto no se trata de nosotros. Se trata de negocios. Una asociación que podría ayudar a nuestras dos empresas. Y salvar tu carrera, añadí. No finjamos que esto no es personal para ti. Tu ascenso vino con el mandato de solucionar este problema. ¿Verdad? Si fracasas, estás acabada en Lux. Se encogió levemente, indicándome que había dado en el blanco. ¿Cómo está Robert, por cierto?, pregunté, cambiando de táctica. ¿Sigues siendo el esposo devoto? Algo parpadeó en su rostro. Dolor, tal vez, o ira. Robert y yo estamos bien. Su enfoque ahora mismo está en guiar a la empresa a través de este periodo difícil. Estoy seguro de que así es, dije. Los informes trimestrales sugieren que Lux podría no sobrevivir a otro año sin un cambio de estrategia importante. Eso debe estar poniendo bajo mucha presión a todos, incluyendo a los matrimonios. Sus uñas, perfectamente cuidadas, se clavaron en el cuero de su bolso. Mi matrimonio no es relevante para esta discusión. ¿No lo es? La última vez que tuvimos una conversación personal, me dijiste que te ibas porque Robert podía darte la vida que merecías. Sigue cumpliendo esa promesa. ¿Emily? Basta, espetó ella, para luego recomponerse rápidamente. Esto es completamente poco profesional. Vine aquí a discutir una propuesta de negocios. No a desenterrar nuestra historia personal. La estudié por un momento. La ropa cara, el maquillaje perfecto, la estudiada sonrisa corporativa. Pero debajo de todo eso, podía ver las grietas, la tensión alrededor de sus ojos. El ligero temblor de sus manos. Emily estaba asustada. Bien. Tienes razón, dije finalmente. Hablemos de negocios. ¿De qué tipo de números estamos hablando, para esta asociación? El alivio se reflejó en su rostro. Durante los siguientes 20 minutos, ella resumió la propuesta de Lux, acuerdos de exclusividad, compromisos de volumen, vínculos de marketing. El acuerdo le reportaría a Ecoplast al menos $100 millones en 5 años. Era, objetivamente, una oferta excelente. Cuando terminó, asentí pensativamente. Ciertamente, es muy completo. La esperanza brilló en sus ojos. Entonces, ¿lo considerarás? Considerarlo, sonreí. No, Emily. No necesito considerarlo. Ya sé mi respuesta. Se inclinó hacia adelante, ansiosa. Y es un no. Parpadeó, segura de haber escuchado mal. Perdón. La respuesta es no, repetí, poniéndome de pie. Ecoplast no se asociará con Lux Cosmetics. Ella también se puso de pie, con la confusión y la alarma cruzando su rostro. ¿Pero por qué? Los términos son más que justos. Esto sería enormemente rentable para ustedes. Ecoplast no se trata solo de ganancias. Emily. Nunca se trató de eso. Se trata de valores. Y nuestros valores no se alinean con una empresa que pasó décadas contaminando el medio ambiente. Y que solo cambió de rumbo, cuando la presión pública la obligó a hacerlo. Podemos cambiar, insistió. Ese es el punto central de esta asociación. Demasiado poco, demasiado tarde, me encogí de hombros. Nuestra marca es sinónimo de un compromiso auténtico con la sostenibilidad. Asociarnos con Lux dañaría esa reputación. Esto es por nuestro pasado, ¿no es así?, acusó. Me estás castigando por lo que pasó entre nosotros. La miré fijamente.
Esto no se trata de castigo, Emily. Se trata de principios, algo que tal vez ya no reconoces. Hijo de Per, susurró, mientras su fachada corporativa se resquebrajaba. Estás disfrutando de esto, ¿verdad? Viéndome suplicar. Yo no te obligué a suplicar, le señalé. Viniste a mí con una propuesta de negocios, y yo la rechacé. Ocurre todos los días. Ella siseó. Podrías haber dejado que tu equipo nos rechazara a través de los canales normales. En lugar de eso. Me hiciste venir aquí personalmente, solo para poder restregármelo en la cara. Tal vez, admití. O tal vez, quería mirarte a los ojos y decirte que hay cosas que no se pueden arreglar con dinero y estatus. Algunos puentes. Una vez que se queman, se quedan quemados. Agarró su bolso, con los nudillos blancos. ¿Has cambiado, Ben? Solías ser amable. Y tú solías ser genuina, repliqué. Supongo que ambos hemos aprendido algunas lecciones difíciles. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Sabes que este no es el final. Lux encontrará a otro proveedor. Sobreviviremos a esto. Tal vez, dije. Pero esto es lo que pasará a continuación. Mañana anunciaré que Ecoplast ha rechazado una asociación con Lux Cosmetics. Debido a las dudas sobre su compromiso genuino con la sostenibilidad. Nuestro equipo de marketing lo expresará cortésmente. Pero el mensaje será claro, ni siquiera la empresa líder en envases ecológicos cree en la conversión ambiental de Lux. Sus acciones caerán al menos otro 15%. Otros proveedores se echarán atrás, y todo el mundo sabrá que la gran estrategia de rehabilitación de la empresa ha fracasado. La sangre desapareció de su rostro. No lo harías. Son solo negocios, Emily, me hice eco de sus palabras anteriores. Nada personal. Me miró fijamente, sin palabras, antes de finalmente encontrar su voz. Esto no te traerá felicidad, ¿sabes? La venganza nunca lo hace. No busco la felicidad, le dije honestamente. Solo cerrar el ciclo. Se fue sin decir una palabra más, y la puerta se cerró silenciosamente tras ella. Me senté en mi escritorio durante un buen rato, contemplando el horizonte de la ciudad. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentía vacío. Luego recordé la expresión de su rostro. Cuando le dije que sabía sobre el escándalo del vertido de desechos. El miedo en sus ojos, cuando mencioné la caída del precio de las acciones de Lux. La forma en que su mano había temblado levemente, mientras presentaba su propuesta. Emily estaba aterrorizada, no solo por perder su trabajo, sino por ver cómo todo por lo que había sacrificado nuestro matrimonio se desmoronaba a su alrededor. Y de repente, ya no me sentía vacío. Me sentía satisfecho. Levanté mi teléfono, y llamé a nuestra directora de Relaciones Públicas. Sara, necesito que redactes un comunicado sobre Lux Cosmetics. La noticia estalló a la mañana siguiente. Como predije, las acciones de Lux se desplomaron. Los analistas financieros comenzaron a cuestionar el futuro de la empresa. Los grupos ambientales celebraron por la postura ética de Ecoplast en contra del lavado de imagen verde. Lo que no había anticipado fueron las consecuencias personales para Emily. Alguien filtró un correo electrónico interno de Lux, no fui yo, ni nadie en Ecoplast, en el que Robert Thompson culpaba a Emily por el fracaso de asegurar la asociación con Ecoplast. Tu único trabajo era aprovechar tu conexión personal para lograr este acuerdo, había escrito él. Este fracaso catastrófico refleja una incapacidad fundamental para cumplir con tu responsabilidad principal. El correo se volvió viral en los círculos de la industria. La reputación profesional de Emily sufrió un golpe masivo. 3 semanas después, Lux anunció una reestructuración. Varios ejecutivos fueron despedidos. Emily estaba entre ellos.
Me enteré por Dave, quien había visto la noticia en Internet. Maldición, dijo cuando me llamó. La están echando debajo del autobús por completo. Thompson está dando entrevistas diciendo que toda la estrategia de cambio de marca fue iniciativa de ella. Y que él tuvo sus dudas desde el principio. Así es la política corporativa, dije. Sorprendido de la poca satisfacción que sentía al escuchar la noticia. La lealtad solo va en una dirección. Sí, bueno, se rumorea que hay algo más que eso, añadió Dave. Aparentemente, Thompson tiene una nueva protegida, una especie de niña prodigio del marketing. De 20 y tantos años. Se dice que han estado pasando muchas noches hasta tarde en la oficina. La historia se repetía. Casi sentí pena por Emily. Casi. La prensa de negocios llamó a la situación de Lux un baño de sangre en la junta directiva. Robert Thompson renunció como director ejecutivo 6 meses después. Tras una rebelión de los accionistas. La empresa finalmente fue adquirida por un conglomerado más grande. Por una fracción de su antigua valoración. Seguí las noticias, con un interés distante. Mi enfoque estaba en Ecoplast, que continuaba prosperando. Nos expandimos a nivel internacional, abrimos centros de investigación. Y lanzamos nuevas líneas de productos. El trabajo era gratificante, de una manera que la venganza nunca podría serlo. Una noche, aproximadamente un año después de la visita de Emily, salía tarde de la oficina. Cuando vi a alguien sentado en un banco, en el pequeño parque frente a nuestro edificio. Algo en su postura, y en la forma en que la luz de la calle iluminaba su cabello, me hizo detenerme. Era Emily. Se veía diferente. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por unos simples jeans y un suéter. Sin diamantes, con un maquillaje mínimo. Aún no me había visto. Podría haberme alejado. Tal vez debería haberlo hecho. En lugar de eso, crucé la calle. Levantó la vista cuando me acerqué, sin sorprenderse de verme. Me preguntaba si todavía trabajabas hasta tarde, dijo en voz baja. Algunos hábitos son difíciles de romper, respondí, sentándome a su lado. Pero dejando un espacio entre nosotros. ¿Cómo estás, Emily? Soltó una risa pequeña y amarga. ¿Cómo crees? Desempleada, divorciada, y prácticamente en la lista negra de la industria. Me enteré de lo tuyo y Robert, le dije. Lo siento. ¿Lo sientes?, preguntó, mirándome directamente, por primera vez en la noche. Consideré la pregunta. Sí, en realidad. A pesar de todo. Asintió, aceptando esto. Él se fue cuando las cosas se pusieron difíciles. Cuando el dinero empezó a agotarse. Resulta que sus promesas no valían mucho al final. Eso debió haber sido difícil, dije, sorprendiéndome al descubrir que lo decía en serio. ¿Sabes cuál es la peor parte?, continuó ella, con la mirada perdida en la nada. No fue solo perder el trabajo o el matrimonio. Fue darme cuenta de que nada de eso era real. El estatus, el prestigio. El supuesto éxito. Todo era solo humo y espejos. Nos quedamos en silencio por un momento. Mientras el tráfico nocturno creaba un fondo de ruido blanco. ¿Recuerdas aquella clase de ética ambiental donde nos conocimos?, preguntó de repente. La conferencia del profesor Harrington. Sobre la diferencia entre el valor intrínseco y el valor instrumental. Asentí. Había sido una discusión formativa para ambos. La idea de que algunas cosas tienen valor en sí mismas, y no solo como un medio para alcanzar otros fines. Perdí de vista eso, en algún punto del camino, dijo en voz baja. Empecé a ver todo, mi trabajo, mis relaciones, e incluso a mí misma, como instrumentos para conseguir algo más. Más dinero, más estatus. Y al final, no me quedó nada de eso, y no tenía ningún valor intrínseco en el que respaldarme. No supe qué responder a eso.
Una parte de mí quería consolarla. Otra parte, recordaba la manera fría, en que ella había descartado nuestra vida juntos. En que me había descartado a mí. ¿Por qué estás aquí, Emily?, pregunté finalmente. Suspiró. Sinceramente, no lo sé. Para cerrar el ciclo tal vez, o solo para verte una última vez. Antes de irme de la ciudad. ¿Te vas? Acepté un trabajo en una pequeña organización sin fines de lucro en Oregón. Educación ambiental. ¿Para niños? Sonrió con ironía. El sueldo es terrible, pero se siente como lo correcto, de alguna manera. Eso suena como un buen lugar para ti, le dije, y lo decía genuinamente. Para la persona que conocí en la universidad. De todas formas, estoy tratando de encontrarla de nuevo, dijo Emily, en voz baja. Dudó, y luego añadió, para lo que valga, estoy orgullosa de lo que has construido. Ben. No porque te haya hecho rico o exitoso, sino porque está marcando la diferencia. Eso es lo que yo perdí de vista. En algún punto del camino. Se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que tuviste razón todo el tiempo sobre el trabajo. Y sobre lo que realmente importa. La vi alejarse, con una extraña mezcla de emociones, arremolinándose en mi interior. Todavía había dolor allí, todavía había ira, pero los bordes afilados se habían suavizado. Emily, la llamé. Se detuvo, y se giró. Buena suerte en Oregón. Sonrió, una sonrisa real esta vez, no su versión corporativa ensayada. Gracias. Ben. Y felicidades por todo lo que has construido. El mundo necesita más personas como tú. Nunca volví a ver a Emily, después de esa noche. A veces me pregunto qué fue de ella. Si encontró lo que buscaba en Oregón, y si redescubrió a la persona que solía ser. En cuanto a mí, la vida siguió su curso. Ecoplast continuó creciendo e innovando. Desarrollamos nuevos materiales, y nos expandimos a nuevos mercados. El trabajo siguió siendo un desafío gratificante. Empecé a tener citas de nuevo, esta vez más en serio. Conocí a Amanda en una gala benéfica, para la conservación de los océanos. Ella dirigía una organización de rescate de vida silvestre marina, era brillante, divertida. Y no estaba en absoluto impresionada por mi éxito. En nuestra tercera cita, me llamó la atención, por revisar mi teléfono durante la cena. Ecoplast sobrevivirá sin ti por una noche, me dijo con firmeza. Si vamos a hacer esto, necesito que estés presente, cuando estemos juntos. Tenía razón, por supuesto. Yo había usado el trabajo como un escudo, durante demasiado tiempo. Como una forma de evitar lidiar con las secuelas emocionales de mi matrimonio. Amanda me ayudó a encontrar el equilibrio de nuevo, a recordar que había más en la vida. Que el próximo hito empresarial. 2 años después, nos casamos en una pequeña ceremonia en la playa. Dave fue mi padrino. ¿La doctora? Patel se sentó en primera fila, radiante, como una madre orgullosa. Fue algo sencillo, significativo, y completamente alineado con nuestros valores. Exactamente lo que Amanda y yo queríamos.